Espero que les quede claro esta clase sí me gusta hacerla para leer porque... Bueno, el eje renina angiotensina aldosterona es un mecanismo que es primitivo. Es un mecanismo que es primitivo. Se cree que se originó cuando nuestros antepasados empezaron a pasar del mar a la tierra, porque ellos estaban en un medio que era muy fácilmente conseguir agua, estaban en el mar. Entonces, pues, entrar en hipovolemia en el mar, pues, no era tan factible. Pero cuando empiezan a pasar al medio terrestre y a adentrarse cada vez más en la parte continental, pues se exponen a factores que los llevaban a que perdieran líquido. Por ejemplo, deshidratación, calor, se golpeaban y tenían hemorragias, empezaron a comer alimentos que estaban ya no en el mar, sino en tierra, les caía mal, entonces tenían diarreas, vómitos. Entonces, cuando ellos pasan de ese cambio, se cree que cuando ellos pasan del medio de mar a tierra, se exponen a factores que antes no estaban expuestos en el mar, que es perder líquido. Entonces, al perder líquido, disminuía el volumen circulante. Era muy peligroso porque al perder líquido disminuía la presión arterial para llevar sangre a los tejidos. Entonces, este mecanismo se cree que surgió hace millones de años en esa parte evolutiva para mantener la presión arterial y la presión de perfusión en condiciones en que yo lo necesito. Y de hecho es en estas condiciones clínicas en que ustedes van a encontrar la mayor activación del eje. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, el eje renina-angiotensina se puede activar de dos maneras. Uno, que es para que está hecho, que es de la forma aguda. En la forma aguda se activa de la siguiente manera. Está la parte glomerular. Este es más o menos el esquema que tienen los compañeros. Esta es la nefrona, ejemplificada como glomérulo y túbulos, ¿sí? A ella llega la arteriola aferente. Penetra aquí en la cápsula, se vuelven como muchos penachos capilares para aumentar la superficie como de contacto. Y después de que hace todo esto, sale como arteriola eferente, ¿sí? Arteriola aferente y arteriola eferente, ¿sí? Luego ya ella se convierte como en la parte venosa. Y aquí realmente es donde se da la verdadera reabsorción de todo lo que está en los túbulos, pasa hacia acá, porque acá ya tiene muy baja presión, entonces se reabsorbe. Cuando hay disminución de la presión arterial por una diarrea, por ejemplo, o pongámoslo en este caso por un sangrado, digamos que es un sangrado que no es tan grave, o sea, es un sangrado que yo estoy sangrando, pero me da tiempo de activar el eje. No es un sangrado, por ejemplo, en la femoral que se termina llevando a la persona en 1 minuto y medio, 2 minutos, sino es un sangrado, ahí el paciente está sangrando, pero me da tiempo de activar el eje. Entonces, se empieza a censar acá, si hay disminución, si hay sangrado, pues hay disminución de ¿qué? Del volumen. En este caso, pues tanto la parte celular como la parte plasmática. Entonces es menor el volumen de sangre que empieza a llegar aquí en la arteriola aferente. ¿Sí o no? En la arteriola aferente hay unas células especializadas. Realmente se cree que son células musculares lisas especializadas que se llaman ¿cómo? Las justaglomerulares. Son células que funcionan como baroreceptores, pronto parecidas a las que están en la parte carotídea. Ellas sensan que disminuye la presión arterial. ¿Cómo lo hacen? Cuando disminuye la presión arterial, el vaso tiende a colapsar. Las células musculares a ese nivel ya están sometidas siempre a una tensión dada por la presión del vaso, que está dada por el volumen sanguíneo y por la resistencia periférica. Al haber disminución del flujo sanguíneo, el vaso tiende a colapsarse y ellas sensan que ya no están sometidas a la misma tensión. Bioquímicamente ellas lo entienden como que se está disminuyendo el volumen de sangre. Entonces, eso estimula la producción
de renina por las células yuxtaglomerulares. Y este sería el primer estímulo para producir renina. ¿Sí estamos bien? El paciente está sangrando, entonces disminuye la presión arterial. Ahí está. Y entonces los vasoreceptores carotídeos y aórticos que están acá seno carotídeo y aquí aorta, ellos tienen unas fibras nerviosas que están distribuidas por la pared del vaso, fibras tipo spray, están distribuidas de esta manera, como si abrazaran el brazo, el vaso. Estas fibras sensan la distensión como que el vaso colapse. Ellas también están sometidas a una presión constante. Si incrementa la presión arterial, ellas sensan una distensión. Y si la presión arterial disminuye, ellas sensan que esa distensión o esa tensión a las que están sometidas está disminuyendo, porque el vaso tiende a colapsar. Entonces, en este caso, ellas sensan que la presión arterial está cayendo y activan mecanismos por vías aferentes por el nervio glosofaríngeo y el vago que van hacia el sistema nervioso central, específicamente bulbo raquídeo. El centro vasomotor se ubica tercio distal del puente y acá en la parte del bulbo raquídeo. Acuérdense que en tallo cerebral está todo lo que se maneja autónomamente. Está ahí, está el centro respiratorio. Este es el centro vasomotor. Y en el centro vasomotor hay unos núcleos, que es, por ejemplo, el centro, los núcleos vasomotores, vasoconstrictores como tal. La parte cardioestimuladora y la parte parasimpática. Dependiendo de la literatura que lean, les dan unos nombres distintos a cada uno. A mí me gusta explicarlo así para que se acuerden. Entonces, la disminución de la presión arterial la sensan los vasoreceptores carotídeos aórticos, envían señales al centro vasomotor para que el centro vasoconstrictor se estimule. Estas neuronas que están en el centro vasoconstrictor pues envían señales simpáticas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Simpáticas. ¿Para qué? Para aumentar el tono de los vasos sanguíneos a nivel sistémico, para aumentar la presión arterial. Esto le dice a ellos que nos estamos quedando sin sangre, que estamos en una hipovolemia. Entonces la vasoconstricción, por ese aumento del tono simpático, pues lo que busca es aumento de la resistencia vascular periférica, que me ayuda a mantener los niveles de presión arterial. Este estímulo simpático pues va por la mano de la noradrenalina y la adrenalina. Esta se secreta en mayor cantidad, la noradrenalina. Resulta que esta tiene injerencia directamente en estas células y las estimula a que produzcan ¿qué? Entonces este es el segundo estímulo para producir renina. Van dos. Por eso es que Miguel habló ahí de los vasoreceptores, por eso fue. Este tono vasoconstrictor no solamente va hacia las arterias, sino que también va hacia las venas. Entonces este tono vasoconstrictor va hacia las venas y le dice a las venas que tiene que generarse una vasoconstricción. La noradrenalina se encarga de eso. Entonces el aumento del tono simpático en venas ocasiona vasoconstricción y en las venas está aproximadamente el 65, y algunos dicen que hasta el 70% de toda la sangre del paciente. O sea, toda la volemia está contenida, toda esta volemia está contenida en las venas, porque las venas tienen una alta distensibilidad y una alta complianza. Acuérdense que el término de complianza es qué tanto volumen puede almacenar un vaso. ¿Sí vamos bien hasta ahí? El aumento del tono venoso me saca toda esta sangre a la circulación y esa sangre llega al corazón hacia acá para que por mecanismo de Frank-Starling él vuelva y la saque. O sea, lo que hace es que toma esta sangre y la pone a circular para aumentar la volemia, porque acuérdense que lo que busca ella es incrementar la presión arterial y la presión arterial es igual a gasto cardíaco, ¿cierto? Más la resistencia.
Entonces ella lo que busca con esto es incrementar gasto cardíaco, a expensas de qué? De aumentar el volumen que le llega al corazón por mecanismos transestales. ¿Bien hasta ahí? Voy a borrarlo. Para que no llegaran tan perdidos. ¿Puedes hablar más duro, por favor? Que ella pregunta que si primero se activan los vasoreceptores y luego la renina. Según como lo expliqué acá, sí. Pero en un paciente que empieza a perder sangre, Los vasoreceptores actúan de manera claro, inmediata. los vasoreceptores son más rápidos, ¿sí? Les estoy ejemplificando así como, pero realmente todos los mecanismos se desencadenan al tiempo. Lo que pasa es que los vasoreceptores tratan de reponer la presión arterial, pero al mismo tiempo ese estímulo de noradrenalina viene acá y le dice a las células pilas, toca secretar renina. Entonces, los vasoreceptores tratan de modificar primeramente la presión arterial, pero acuérdense que ellos son a corto plazo y luego de unas horas ya el mecanismo se pierde. Entonces, por eso es que ellos se activan, modifican ahorita, pero al mismo tiempo mandan la señal para que el que se encarga del trabajo a más largo plazo empiece a hacer su trabajo. Entonces, la disminución de la presión arterial acá también hace que el flujo que llega aquí a esta zona llegue con menos potencia, menos presión, menos velocidad, o sea, llega un flujo más lento. Y acá llega lo que yo les expliqué a los que vieron conmigo fisiología el semestre pasado. El flujo que empieza a pasar aquí pasa más lento, ¿sí? Porque hay menos presión. Es como una manguera que casi no tiene agua, el flujo pasa muy lentamente. Entonces, las células que están a este nivel tienen más tiempo de reabsorber los solutos que van pasando por acá. La analogía de los monos y las bananas. Las bananas hay una cinta transportadora que está transportando bananas aquí. Las bananas son los solutos como sodio, cloro y glucosa. Y los monos son las células tubulares que están en este nivel, reabsorbiendo todo lo que pasa. Si este flujo pasa más lentamente, la cinta transportadora se mueve muy lento y le da más tiempo a cada uno de ellos de que coja y coja y coja y agarre más bananas. Tanto es así que este líquido se va quedando hipotónico, de manera que cuando llega aquí tiene menores concentraciones de soluto de lo que normalmente tiene. Entonces acá lo censan unas células que son ¿cuáles? Mácula densa. La mácula densa funciona casi que como osmoreceptores, entonces ella es muy sensible sobre todo a concentraciones de sodio y cloro. Como acá se está reabsorbiendo demasiado porque el flujo es muy lento, y acuérdense que por el túbulo proximal se reabsorbe 60-65% y algunos dicen que es hasta 70%, ¿sí? De sodio, cloro, también se reabsorbe glucosa. Entonces al pasar muy lento por acá le da mucho tiempo a ellas de que reabsorban. Entonces, un ejemplo, pudiera ser que esta cifra ya se convierte en un 80-85%. Ejemplo. El líquido que llega acá está menos concentrado, llega a la mácula densa y ellos detectan que hay una disminución de las concentraciones de esto. Ella lo que hace es que envía señales al aparato yuxtaglomerular para, uno, ella lo que entiende con esto es que está llegando menor cantidad de sangre, menor cantidad de plasma. Envía señales a las células del aparato yuxtaglomerular y le dice que tienen que incrementar la producción de renina. Entonces yo tengo tres mecanismos distintos para producir renina. ¿Cuál es? 1. Mácula densa. 2. Células yuxtaglomerulares porque ahí hay la presión arterial. Y 3. ¿Cómo? Simpático. Sistema nervioso simpático, por activación vasoreceptora. Al mismo tiempo ella le dice, estamos en un estado de hipovolemia, no podemos darnos el lujo de perder tanto plasma. Entonces le dice, aumenta el tono, hay cierta vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿sí? Pero hay una vasoconstricción mucho más poderosa de la arteriola eferente. Se cree que el porqué de esto, pues porque acá localmente hay producción de prostaglandinas. Entonces por eso se cree que acá la vasoconstricción no es tan intensa, ¿sí?
como aquí. Entonces acá lo que hace es, listo, que siga llegando sangre, el aumento de la resistencia me va a mantener un poco más la presión para que llegue, porque si hay una vasodilatación también excesiva y no tengo tanta presión, pues la presión cae aún más. Entonces el aumento del tono me eleva un poquito la presión de perfusión, pero al mismo tiempo no permite que llegue tanto volumen. La sangre que queda acá empieza, o el plasma que queda aquí empieza a salir por la arterial eferente, pero como hay una vasoconstricción en este nivel, esto demora más en salir y eso incrementa la presión hidrostática en el sistema. Entonces el paciente, sin perder tanto líquido, sigue orinando, ¿sí? Y eso me permite que el paciente siga orinando. De pronto va a orinar más concentrado, sí, porque también se van a activar unos mecanismos que les voy a hablar ahorita donde reabsorbe agua. ¿Entendieron hasta ahí? Pero, profe, no. Bueno, entonces la renina lo que hace es que toma el angiotensinógeno hepático, que digamos tiene una estructura molecular así, y ella funciona como una enzima proteolítica. Entonces digamos, un ejemplo, toma el angiotensinógeno hepático y lo corta aquí. Eso hace que esa parte esté activa y se llame como 1. Que ahora más cortita. Esta pasa a los capilares pulmonares, aunque ahora hay estudios en donde dicen que en los tejidos periféricos también puede haber enzima convertidora de angiotensina. Pasa a los capilares pulmonares y allá hay una enzima que se llama ¿cómo? ECA. La enzima convertidora de angiotensina toma la angiotensina 1 y la convierte en ¿qué? Que esta es la culpable de todos los síntomas del eje renina-angiotensina, tanto cuando nos salva la vida se activa de manera aguda, como cuando se activa de manera crónica, que se vuelve patológico. La angiotensina 2 actúa sobre los receptores ATR1 y ATR2. Se cree que la mayor parte de todos los síntomas es por la activación de estos del 1. Estos ya son de menor cuantía. Entonces, los IECA actúan sobre esta. Inhiben la enzima convertidora de angiotensina y por lo tanto la angiotensina 1 no se convierte en angiotensina 2. Y los ARA2, que son el losartán, el valsartán, el telmisartán, bloquean los receptores de angiotensina y entonces la angiotensina llega aquí y no se puede pegar a los receptores. ¿De la 1? ¿Cómo? ¿De la 1? ¿Qué? De la angiotensina 1. Los receptores de la angiotensina. Primariamente, sí, en mayor cuantía, que son sobre todo los que son más perjudiciales. Entonces, yo ya tengo. ¿Qué? Si yo utilizo ARA2, yo tengo angiotensina 2. Si yo tengo IECA, yo no tengo angiotensina 2. El efecto, sí, exactamente. El efecto parecido, tanto así que en un paciente hipertenso las vías usted puede arrancarle con el que usted quiera, con IECA o con ARA2. Los dos protegen el riñón. Hay unos estudios en donde dicen que el IECA supuestamente protege más el riñón que el ARA2. El problema del IECA es que tiene una reacción adversa que es teóricamente muy frecuente, que es el angioedema. No sé si lo han escuchado. Y también que se cree que se mete con la parte de la tos, produce tos. Entonces, algunos pacientes no lo toleran muy bien, entonces usted lo cambia a un ARA2 y ya, mejor. Entonces, la angiotensina 2 tiene un efecto a nivel de los vasos. ¿Qué pasa? Produce una vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular. Eso me eleva la presión para que llegue, pues tenga más sangre no,
mayor presión y eso me mejora la perfusión a nivel de los órganos del paciente. Tiene efectos a nivel renal en donde, digamos, estimula directamente células a que aumente la reabsorción. Tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, específicamente núcleos hipotálamo supraópticos, que estimula el centro de la sed. Y también estimula la liberación de ADH o o como me gusta a mí, antidiurética. Entonces, la antidiurética lo que hace es que expresa canales en el túbulo colector. Le dicen también a veces algunos que también en el túbulo distal, canales tipo acuaporina. Entonces, el agua que viene acá pasa por los canales y se pasa al intersticio y de ahí yo la puedo recuperar. Porque todo lo que esté acá, esto es la luz tubular, todo lo que esté acá que yo no reabsorba se pierde por orina. Entonces, la angiotensina expresa moléculas de ADH para que a nivel del hipotálamo se libere ¿qué? ADH para que esto pues pueda yo reabsorber agua. El hipotálamo hipófisis. Señor. ¿Cuál era, qué pena, de los núcleos supraópticos? ¿Qué era lo que...? Del hipotálamo en la parte de la sed. Entonces, entonces estimula los núcleos de la sed y le dice al paciente, tome más agua porque si está quedando hipovolémico, el paciente toma más agua. ADH le dice, reabsorba más líquido. Y la ADH actúa en conjunto porque la angiotensina produce la liberación en la glándula suprarrenal. ¿De qué? De aldosterona. La aldosterona va hacia la parte renal y le dice básicamente a las células tubulares, que cuando veamos riñón les explico ya un poquito más molecularmente cómo funciona. Entonces le dice, aumente la producción de bomba sodio y potasio. Bomba sodio y potasio altera las concentraciones sodio y potasio. Y finalmente lo que ocurre con el aumento de la aldosterona es aumento del sodio y disminución del potasio. ¿Sí? ¿O no? La aldosterona entonces lo que hace es que se reabsorba más sodio, el sodio queda acá en el intersticio y se concentra. Y entonces cuando la ADH expresa canales, pues el agua pasa muy fácilmente por el poder osmótico del sodio. El poder osmótico del sodio, entonces se reabsorbe. Entonces en ese sentido la aldosterona actúa conjuntamente con la ADH. El reabsorber sodio pues hace que se reabsorba agua y eso me aumenta la volemia. Y al mismo tiempo, cuando se activaron arriba los vasoreceptores, se activaron acá la glándula para que produzca también adrenalina y noradrenalina, porque acuérdense que la glándula suprarrenal, para que estimule más renina. Y ese es el mecanismo de todo lo que se desata para que el paciente incremente la volemia, incremente presión arterial e incremente la presión de perfusión. La perfusión. ¿Sí entendieron el eje? ¿Lo habían leído así? ¿O qué les faltaba? Bueno, ahora ya esto es solamente fisiología. Ahora sí viene la fisiopatología. Eso es cuando se activa el eje de manera aguda, o sea, cuando me funciona. Ahora la activación crónica del eje. Cuando el eje se activa de manera crónica, ya es patológico y es perjudicial. Entonces, el ejemplo, tengo una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, ¿qué me condiciona? Congestión. Primero, disminución del volumen sistólico, por ejemplo. En un paciente que ya tenga pues, una insuficiencia cardíaca importante, ¿sí? Disminución del volumen sistólico. Porque es un corazón, digamos, un corazón que ha sufrido mucho por hipertensión, por infartos que ha tenido, tiene zonas de fibrosis, tiene menor cantidad de miocardio, es un corazón que ya ha sufrido bastante. Entonces digamos que él tiene una disminución del volumen sistólico.
porque tiene una disminución de la capacidad de eyección. Esta disminución del volumen sistólico hace que el riñón crónicamente esté sensando que hay una disminución de la volemia, ¿cierto? ¿Sí o no? Esta disminución de la volemia en el riñón me va ocasionando que empiece a activarse el eje renina-angiotensina-aldosterona, pero siempre está sensando hipovolemia, entonces se activa como ya lo vimos. ¿Qué es lo que pasa? Al sensarse esto, digamos que se activa la renina me activa la angiotensina 2 y la angiotensina 2 me incrementa la resistencia vascular, ¿cierto? El problema es que este corazón está insuficiente, entonces me incrementa la resistencia a este nivel y me incrementa ¿qué? ¿Precarga o poscarga? La poscarga. Incrementa la fuerza que el corazón tiene que hacer para vencer esa resistencia. ¿Sí? Entonces, lastimo aún más este corazón e incluso le exijo aún más que venza esta resistencia para que mantenga el volumen sistólico. Esto pudiera hacer que él me disminuya aún más el volumen sistólico, lo que activaría aún más el eje. Pero al mismo tiempo, esta disminución del volumen sistólico, esta disminución de la volemia, fuera a activarme esto, si por ejemplo es un paciente que está en una insuficiencia cardíaca crónica, pero por alguna razón se descompensó y entró en una insuficiencia aguda, ¿sí? Tuvo una infección, se activan los mecanismos vasoreceptores, y los mecanismos vasoreceptores me incrementan la vasoconstricción, me incrementan la resistencia vascular periférica, que me empeora la poscarga. Y aparte, hay vasoconstricción de la zona de las venas y me sacan toda esa sangre hacia la circulación, hacia acá, lo que me incrementa ¿qué? La precarga, o sea, incrementa la carga de sangre que tiene que ahora eyectar el corazón. Esto me empeora aún más la insuficiencia cardíaca porque ahora le exige aún más al corazón. Hay mayor cantidad de sangre ahora a un corazón que ya por sí está insuficiente. Entonces, eso probablemente me va a disminuir más el volumen sistólico. Como se activó el eje renina-angiotensina, pues se activa, por ejemplo, la ADH, aumenta la reabsorción del líquido, que me incrementa la volemia, que me incrementa la precarga, que empeora esto. Hay producción de aldosterona, que me incrementa la reabsorción de sodio, que me incrementa la volemia, que me empeora esto. ¿Sí? Y aparte, la angiotensina 2, de manera crónica, tiene efectos en los receptores del corazón que produce hipertrofia patológica, fibrosis. Este corazón que ya ha sufrido bastante, pues habrán zonas que están hipertrofiadas, habrán zonas que están atrofiadas, habrán zonas que ya están muertas y se reemplazan con tejido cicatricial, y esto empeora aún más la insuficiencia cardíaca, de tal manera que si yo no bloqueo el eje me va a terminar llevando a la muerte del paciente, ¿sí? Porque en algún momento este corazón, el paciente puede morirse por diferentes cosas. Uno, en algún momento el corazón ya no da para más, tiene un estado de hipervolemia muy grande, el corazón ya no puede, simplemente falla. Otra, el corazón no puede suplir sus propias necesidades a nivel sanguíneo, entonces no puede eyectar la sangre suficiente para las coronarias, y la poca sangre que tal vez llegue la consumirán primero las células que tengan un estado metabólico más alto, que están en hipertrofia. Probablemente las que están aquí, que llega menor cantidad de sangre, empiezan o entran en necrosis. Entonces el paciente pudiera ser que en determinado momento le disminuye tanto el flujo que pudiera ser que haga un infarto, y eso ya nos agudiza la patología y el paciente pues se puede morir.
Que la insuficiencia aquí sea tan importante que el paciente empieza retrógradamente a acumular presiones y el paciente hace un edema pulmonar. Y el edema pulmonar, pues, está el alvéolo, está la sangre y acá hay edema. Entonces la sangre no puede pasar hacia la parte capilar, no se oxigena. Esto, con la disminución del volumen sistólico, pues llega a menor cantidad de oxígeno aquí, el paciente se puede infartar. ¿Sí? Aparte de acá, pues tiene por el edema, pues dificultad respiratoria porque no puede llevar oxígeno a los capilares, entonces otros órganos pueden fallar y a nivel del cerebro pues puede tener problemas. Una vez se congestiona el sistema, pues la parte derecha también va a empezar a fallar, asumiendo que el problema inicialmente solo era el izquierdo, porque el problema puede ser de todo el corazón, puede ser que el derecho en algún momento ya estaba insuficiente también. Eso me va a acumular las presiones de aquí hacia abajo, porque un paciente con insuficiencia cardíaca pudiera tener sangrado. El éxtasis de las venas lleva a una hipercoagulación que después de tanto gastar los factores y eso nos lleva a una hipercoagulación. Porque podría llegar a ser Pudiera daño ser. hepático también. ¿Cómo? Podría llegar a ser daño hepático. Principalmente por el paciente con insuficiencia cardíaca de mucho tiempo, sobre todo cuando ya compromete el lado derecho, puede tener daño hepático, porque toda esta presión hacia acá aumenta la presión en vena porta. En vena porta. Entonces se disminuye la producción de factores de coagulación. Entonces el paciente de pronto tiene una tendencia un poquito más a las hemorragias. Sin embargo, el paciente pudiera hacer algún trombo, sí, porque el paciente, por ejemplo, el doctor tiene un estado de precoagularidad que es un aumento de la volemia que a nivel venoso pues poco circula la sangre, entonces tiene y aparte tiene marcadores de estrés cardíaco y endotelial por la volemia que está manejando, entonces pues puede estar en un estímulo procoagulante. Entonces ahí es donde yo les digo, no se le haga raro que le llegue de una manera o de la otra, ¿sí? Porque sí, de pronto disminuyen los factores de coagulación, pero tal vez no son cero, ¿sí? Algo tendrá. Y tiene un estado de hipercoagulabilidad como esta sinterosa, por ejemplo, daño endotelial, puede que haga algún trombo. ¿Qué más? A nivel del sistema nervioso central, pues la hipernatremia puede matar al paciente. A nivel del corazón, la hipocalemia puede condicionar una arritmia cardíaca que termina agudizando eso. Por eso en un paciente con insuficiencia cardíaca se entra a mirarle pulmones, riñón, corazón y le mira también hígado. ¿Listo? Ya, si yo no bloqueo el eje, entonces yo sigo teniendo esto. Si yo no bloqueo el eje, sigo teniendo aumento de la volemia, aumento de las cargas al corazón, fibrosis del corazón, toda esta cuestión. ¿Listo? ¿Sí entendieron o no? Sí, profe. No sé, con esa clase quedaron mejor que como habían leído, o Sí. igual. Mañana mañana hacemos quiz y mañana hablamos de los casos clínicos, pero así, o sea, resumimos los casos clínicos que vimos hasta el momento. Acá en el tablero. Ay, sí.